que lleva muchos años. De hecho, como comentario general, esta tecnología inició en Estados Unidos y Canadá. El país, de hecho, que más resistencias tiene a nivel mundial, justamente es Canadá. Ellos son, digamos que los reyes de las resistencias porque lo utilizan en muchos de sus sistemas. Pero estamos hablando de por allá de los años 30, o sea que ya lleva bastante tiempo que se inició esta tecnología. Y aquí en México también lleva muchos años, tal vez no tantos como eso que acabo de mencionar, pero sí, ya también lleva varios años. Una particularidad por la que no se habla mucho de este tema es por lo siguiente. Uno, es un elemento un poco, somos ingratos con ese elemento. ¿A qué me refiero que somos ingratos? En que ahí está muchas veces, pero no sabemos si acaso, a veces no sabemos ni siquiera que está. Otras veces está, pero nada más sabemos que está. Muchas veces ni siquiera sabemos sobre él y dónde radica su importancia. Justamente por eso vamos a hablar sobre eso. Como ustedes lo pueden ver en la slide, dice monitoreo continuo de la resistencia de puesta a tierra del neutro. Vamos adelante con el tema. Bueno, nada más a manera justamente como siempre lo hacemos, de recordatorio, la marca es una marca alemana, eh, ya tiene más de 75 años, de hecho ya va muy cerca de los 80 años de creación la compañía, y la historia inició con ese dispositivo que ustedes ven en la pantalla, que es el primer vigilante de aislamiento que vio la luz, y también justamente el que ven en la foto es quien lo creó, el ingeniero Walter Bender. Iniciamos en las minas, hace, les digo, ya muy cerca de 80 años, y hoy nos hemos expandido hacia muchísimos otros mercados, ampliando justamente las soluciones de protección que hoy podemos ofrecerles. Bien, ahora decía, es marca alemana, es desarrollo alemán y hoy todavía es fabricación alemana. Bueno, normalmente de lo que suelo partir justamente es de los sistemas de puesta a tierra, que se le conocen. También se les conoce como esquemas de conexión a tierra. Ese es otro nombre que se le conoce. Otro nombre que se le conoce, como con el que se le conoce es regímenes de neutro. O sea, si ustedes oyen justamente cualquiera de esos 3 nombres que acabo de mencionar, estamos hablando de exactamente lo mismo, ¿sí? Exactamente. ¿Y a qué se refiere justamente entonces el tema? A cómo mi fuente, ¿sí? Mi fuente de energía, acuérdense, un transformador, a pesar de que no genera por sí mismo la energía, ¿sí? La consideramos como una fuente porque de ahí alimentamos todo nuestro sistema, pero cuando hablo de fuente, también pudiera ser justamente un generador, ¿sí? O sea, un generador, un transformador puede traer ese régimen de neutro, ¿sí? El más común de todos los sistemas que nosotros conocemos en la industria en general es el primero que se ve en la imagen. Sistemas sólidamente aterrizados. En estos sistemas sólidamente aterrizados, lo que se prioriza típicamente es el usuario. Cuando me refiero a que se prioriza el usuario, es la seguridad propia del usuario. Recuerden ustedes, el trabajo con electricidad en sí mismo, independientemente del proceso, el trabajo con electricidad o el uso propiamente, ni siquiera el trabajo, el uso propio de la electricidad, incluso estoy hablando cuestiones domésticas, ya no solo industriales, sino el uso propio de la electricidad, trae acompañado consigo unos riesgos inherentes al uso de la electricidad, ¿sí? Ahí por el chat me podrían decir qué riesgos son los que ustedes visualizan del uso de o trabajo con la electricidad. Otra vez, no me estoy refiriendo nada más a la parte industrial, doméstica, comercial, industrial, o sea, en cualquier lugar donde se use la electricidad, ¿cuáles son los riesgos inherentes
al uso de electricidad. Pónganme por ahí algunas de los riesgos que ustedes visualizan como riesgos inherentes al uso de electricidad. Mientras yo voy sentando exacto, por ahí pusieron, exacto, el primero y más, el más representativo, que es justamente la electrocución, o que va justamente, como lo ponen, desde un choco eléctrico hasta la electrocución. Es el prioritario porque lo que va de por medio típicamente son vidas, y ya saben ustedes que eso no es negociable. Muy bien. Aquí están poniendo, bueno, equipos energizados carcasas, que va muy enfocado el punto que pusieron a lo mismo que ponían por allá, que es la electrocución, o sea, el riesgo de electrocución o el riesgo de este choque eléctrico. Otro que están poniendo por ahí, que justamente es normalmente el que le sigue en efecto, que es los incendios. Totalmente de acuerdo, los potenciales riesgos de incendio. Sí, y la no disponibilidad, curioso, ¿eh? La no disponibilidad de la energía también es un riesgo. Y tú dirás, ¿cómo? ¿La no disponibilidad de la energía también es un riesgo? ¿Por qué también es un riesgo? Les pongo nada más dos ejemplos. Imaginen que en un hospital, el suministro eléctrico, por una condición de falla en algún sistema, lo desconectamos y en ese hospital hay salas de cuidados intensivos o hay quirófanos. Todos los equipos de soporte de vida los podríamos detener y eso, pues obviamente corre en vida. Entonces, el no suministro de energía, pues también conlleva un riesgo. En una mina, los sistemas que hacen los intercambios de atmósfera al interior de la mina, si esos sistemas se detienen, igual, imagínense la acumulación de CO2, de partículas mayor o menormente tóxicas, puede aumentar y también poner en riesgo la vida de los mineros. Y eso es la no disponibilidad propiamente de la energía y también genera un riesgo adicional. Bien, pues entonces, el sistema sólidamente aterrizado lo que nos dice es vamos a priorizar la seguridad de los usuarios y por eso lo que hacen es aterrizar justamente la fuente y todas las masas, evidentemente, o sea, aterrizar absolutamente todas las masas, entiéndase por masas a gabinetes, carcasas, charolas, o sea, todos los objetos metálicos que alojen o contengan o resguarden partes vivas, ¿sí? Entonces, todo eso va a estar aterrizado, incluido el neutro de mi transformador, y lo que estamos ahí haciendo es generar un camino de baja impedancia. ¿Con qué finalidad generamos un camino de baja impedancia? Con la finalidad de las corrientes de defecto, las corrientes de falla, por ahí las podamos conducir y sea el camino más óptimo para la conducción y no sea un usuario el que sea el mejor camino de conducción. Esa es la idea. Entonces, normalmente, por eso, como priorizamos, generamos ese camino de baja impedancia. Y aunque hoy no es el tema, ahí normalmente se hace la protección del tipo reactiva, es decir, se detectan las fallas y se abren. Nosotros tenemos unos métodos diferentes, mucho más, no quiere decir que esos métodos estén mal, perdón, sino que tenemos métodos mucho más modernos que nos llevan a unas condiciones más benéficas para el usuario, ¿verdad? Antes de la apertura de protecciones. En algún otro webinar que dará por aquí Grupo Ors hablaremos más sobre esos sistemas. Después tenemos los sistemas justamente los sistemas no aterrizados, ¿sí? Sistemas flotantes, ¿sí? O ungrounded, como lo dice ahí. ¿Qué diferencia tiene con respecto al anterior? Otra vez todo está aterrizado, carcasas, gabinetes, otra vez todas las masas están aterrizadas. Lo único que no está aterrizado, si se fijan, es el neutro de mi fuente. ¿Por qué? Porque aquí lo que se prioriza justamente es la continuidad del servicio, ¿sí? La continuidad del servicio. Y entonces, como aquí se prioriza eso, pues evidentemente, ustedes dirán,
¿Y por qué vas a priorizar la seguridad del servicio? Imagínense el ejemplo de una embarcación, un transatlántico, un carguero, y que hay una falla y se queda varado a medio alta mar. Dices, no, pues tienes que seguir operando hasta llegar a puerto y ya ahí, o un pesquero, ¿no? Y que se le echa a perder todo su carga que trae. Bueno, justamente eh, se vuelve prioritario la continuidad del servicio y ahí justamente hay unas maneras también de hacer la protección. Y aquí entonces, en el primero decíamos, priorizamos la seguridad de las personas. En el otro, priorizamos, no es que no se priorice la seguridad, sino se da prioridad a la continuidad y se buscan medios para que ese sistema siga siendo seguro. Y finalmente llegamos al tema que hoy nos trae aquí, que son los sistemas aterrizados por medio de resistencias. O sea, donde ahora otra vez todas nuestras masas, entiéndase por masas, lo que ya dijimos, están aterrizadas, pero ahora el neutro justamente de mi transformador o de mi fuente, ¿sí? Se encuentra aterrizado por medio de resistencias. Primero hablábamos aquí de sistemas de baja impedancia, muy baja impedancia. Aquí hablamos de sistemas de extremadamente alta impedancia. ¿Ok? O sea, aterrizado y no aterrizado es lo que crean camino de baja y en muy alta impedancia o resistencia. Y después tenemos justamente el sistema aterrizado por medio de resistencias. ¿Qué perseguimos justamente al aterrizar un sistema por medio de resistencias? ¿Cuál es la finalidad de hacer esto? Pues otra vez, en todos los sistemas lo que buscamos es la protección. Pero como buscamos aquí la protección con el menor impacto también en nuestro tipo de sistema, por las características propias que va a tener nuestro sistema de operación, o sea, como decíamos, otra vez, dependiendo del tipo de proceso, nos va a convenir o no, ¿sí? Hacer la desconexión de los sistemas. Siempre creo que hasta por cuestiones de lucro cesante, lo que más nos conviene es no desconectar. Pero bueno, la práctica real está haciendo hoy cosas diferentes. Y entonces lo que hacemos, este camino que teníamos en los sistemas sólidamente aterrizados, ahora lo que estamos haciendo es ponerle un camino con una mayor resistencia. ¿Con qué finalidad? ¿Sí? Con la finalidad de limitar las corrientes de defecto a valores mucho más pequeños. Y eso desde el punto de vista, por ejemplo, impacto también en el nivel de daños en los equipos donde está la falla, es benéfico porque ahora estamos hablando de corrientes de mucho menor magnitud que en lugar de la corrientes de mucho menor magnitud como teníamos acá. Número 2, otra cosa que nos ayuda mucho en la parte justamente de lo que y hablaremos un poquito sobre eso más adelante, sobre la parte de coordinación de las protecciones, ¿por qué? Porque ahora vamos a tener, al haber corrientes también, una identificación de esas corrientes. Ahora, a mucho menor magnitud, pero finalmente ya vamos a tener corrientes. Y eso nos da un beneficio adicional. En algunos de los casos, ya no será necesario hacer la desconexión inmediata de nuestro sistema. Otra vez dije, en algunos casos ya no será necesario hacer la desconexión inmediata de nuestros sistemas, sino poderlos justamente, no quiere decir que también otra vez, igual que en el sistema no aterrizado, la falla la vamos a dejar eternamente porque nos crea otros problemas no identificarla y no corregirla, pero por lo menos nos da oportunidad de nuestros procesos el que sea, terminar el proceso, hacer procesos alternativos y programar justamente la acción correctiva en el mismo. Esa es justamente la función de poner una resistencia. Ahora, una particularidad que van a ver ustedes en la parte de las resistencias y particularmente cuando hablo de la normativa, no, curiosamente, no solo la normativa a nivel nacional. Estoy hablando de la normativa a nivel internacional. A pesar de que llevan tantos años, como les decía, utilizándose resistencias, la realidad es que no hay muchas de las cosas
que se mencionan y se usan en el argot de las resistencias son más bien una usanza que una norma, ¿sí? ¿A qué me refiero? O sea, hablamos, aquí va a haber dos variedades. Dos variedades en cuanto a sistemas, o sea, digamos aquí nosotros tenemos en los sistemas aterrizados por medio de resistencias, vamos a tener dos variantes. La alta resistencia y la baja resistencia. Pero ahora, ¿qué dicen las normas al respecto de cuándo es alta resistencia y cuándo es baja resistencia? Hay algunas cosas que se van mencionando, pero curiosamente ahorita lo van a observar ustedes, no tienen o no están estandarizadas. Una de las referencias muy amplias, si quieren leer un poquito más en lo que es referencias de sistemas aterrizados por medio de resistencia, lo vamos a encontrar en el estándar 142 o el estándar de la IEEE, el 142, perdón, o el que normalmente todos en el argot eléctrico mencionamos como el Green Book, ¿sí? El Green Book, ahí vamos a encontrar justamente muchas de las referencias de este sistema. Ahora, como les decía, como muchas de las cosas que se hacen son usanza per se, vamos a ver nosotros que cuando hablamos de alta resistencia y baja resistencia, y ahí está justamente cómo los vamos a encontrar, alta resistencia, HSRGs, baja resistencias, LRGs, ambos por sus siglas en inglés, High Resistance Grounded y Low Resistance Grounded, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a encontrar típicamente. Fíjense, hablé hace ratito del sistema aislado y del sistema sólidamente aterrizado. Bueno, esos dos sistemas, si se fijan, se encuentran en los extremos de esta tabla que estoy manejando. No es una escala, es una tablita donde digo, mira, los sistemas de muy alta impedancia que mencioné hace rato son los sistemas aislados de tierra, los no aterrizados. Y luego a partir de ahí vamos a pasar por los valores Es curioso porque aunque hablamos justamente de alta resistencia, baja resistencia, hablamos de resistencias, una manera común también de mencionarlas, aunque sí van a tener un valor óhmico, es obvio que van a tener un valor óhmico, típicamente de las resistencias vamos a hablar en sus valores de limitación de corriente. Es decir, vamos a hablar de la resistencia relacionada particularmente al valor al cual va a limitar la corriente, que puede ir desde medio amper, ¿sí? Estamos hablando una corriente muy pequeñita y típicamente y dependiendo el estándar o dependiendo el documento que estemos leyendo, va a ir hasta los 100 amperes, ¿sí? Y ahí va a haber como una especie de traslape, tal les comento por qué, ¿sí? Entonces, 5, 10 amperes, 25 amperes, 15 amperes, 20 amperes, 60 amperes, 100 amperes, se le conoce como alta resistencia. Y lo que conocemos justamente ya 200, 400, 600, 800, 1000 amperes, se conoce como baja resistencia, ¿sí? Y cuando ya estamos hablando ahora ya de corrientes de falla, de defecto, mucho mayores, también, pues ya estamos hablando de sistemas sólidamente aterrizados. Hasta aquí, Enrique, ¿tenemos preguntas en el chat o vamos bien? Hola Manuel, sí, en efecto, por ahí Sebastián hizo una consulta, Sí, te la leo y si haces favor de responder. sí. Mira, pregunta si los sistemas aterrizados por resistencia también están orientados en proteger el proceso o más que a las personas. Entiendo, la pregunta es que cuál es el enfoque del sistema, ¿no? Si la Ya, protección del proceso o la protección de las personas. sí, mira, eh, ahí, mira, buena pregunta, Sebastián, y tal vez justamente la haces porque hablé, dije, los sistemas sólidamente aterrizados priorizan las personas, los otros la continuidad. Si ves justamente
que en esta diapositiva que estamos viendo, donde dice sistemas aislados de tierra y sistemas sólidamente aterrizados, en los extremos de esta tablita, te darás cuenta justamente que la resistencia en sí, o sea, los sistemas aterrizados por resistencia, buscan ser un híbrido de las mejores características. Digo, buscan, no terminan siendo per se esto, ¿verdad? Pero buscan justamente los beneficios de los dos sistemas. Es decir, por un lado, buscan limitar las corrientes de defecto a valores más bajos, que esto finalmente ya proporciona un efecto de seguridad a las personas al tener corrientes de mucho más baja magnitud, ¿sí? Las corrientes de falla de más baja magnitud. También, justamente, al tener menores corrientes, tienes como consecuencia, ¿sí? O como beneficio, más que como consecuencia, menor daño, en los equipos que están bajo falla, porque no es lo mismo que un equipo tenga una falla y de repente se le presenten 4000 amperes o 2000 amperes en una falla o 5000 amperes en una falla a tierra, a que de repente se le vayan a presentar nada más 10 amperes o 15 amperes. El nivel de daño es mucho menor también en los equipos, ¿sí? Y también lo vuelve más versátil en algunos sistemas, no en todos, ahorita vamos a hablar por qué, ¿sí? Que te permite además no tener que hacer la desconexión inmediata, ¿sí? No tener que hacer la desconexión inmediata, ¿por qué? Porque justamente te permite que puedas mantener esa condición de falla un poquito más de tiempo. ¿Con qué finalidad otra vez? Tomar acciones correctivas o de identificación para corregir si son sistemas prioritarios o no prioritarios y decidir si es necesario sacar todo el sistema de operación o solo los sistemas que fuesen no prioritarios. Entonces, la realidad es que tiene beneficios de ambas índoles, ¿sí? Aunque también no es como tal decir, bueno, pues todo deberían de utilizarlo por resistencias porque es una maravilla. No, al igual que todo, así como los sistemas aislados no tienen puros beneficios y los sistemas sólidamente aterrizados no tienen puros beneficios, los sistemas por resistencias también, y ahorita vamos a hablar un poquito más sobre por qué no todos los sistemas en la industria pueden ser también aterrizados por medio de resistencias, ¿sí? Espero que haya sido, se haya contestado la pregunta, y no, también volvemos a hablar más sobre el asunto. Ok. Y evidentemente, dentro de todas estas soluciones, pues nosotros manejamos toda una gama muy amplia para las distintas necesidades existentes en el mercado. Ahora fíjense, ¿qué dice justamente el estándar 142 de la IEEE respecto a esto? O sea, con lo que les mencionaba hace rato, ¿qué es lo que menciona sobre los valores de resistencia? Si se fijan en el 1.2.7, ¿sí? Donde dice High Resistant Grounded, ¿sí? O sea, aterrizamiento de alta resistencia, nos dice al final del párrafo, the ground fault current is usually limited to less than 10 amperes, ¿sí? O sea, normalmente, ¿sí? Comúnmente, las corrientes de falla a tierra son limitadas, perdón, a menos de 10 amperes, ¿sí? Resultando lo que comentaba hace rato, en daños limitados durante fallas prolongadas, ¿no? Otra vez, bajas corrientes, es lo que comentaba hace rato. Entonces, por un lado, IEEE dice que normalmente a menos de 10 amperes, o sea, 1 amperes, 5 amperes, 10 amperes, lo define como alta resistencia. Y ahora nos dice, ¿qué hay sobre la baja resistencia? ¿Sí? Y otra vez nos dice por acá, ground fault current is typically between this 100 and 1000 amps, ¿sí? Entonces nos está diciendo que se le conoce o se le mencionará como baja resistencia cuando se limiten los valores de corriente entre 100 amperes y 1000 amperes. Pero si se fijan ustedes aquí también hay un pequeño hueco. Si yo les dijera ahorita,
20 amperes, 60 amperes, 40 amperes, y yo nada más me guiase por lo que dice IEEE, ¿en dónde categorizaríamos, por ejemplo, 60 amperes? ¿Sí? ¿Dónde les gusta que categorizarían? ¿High o low? Si nos guiásemos exclusivamente por lo que dice IEEE. Bueno, si nos guiásemos exclusivamente por eso, estamos en problemas. ¿Por qué? Porque hay un hueco, ¿sí? Hay 90 amperes de hueco que no definen si sería alta o baja resistencia. Y cualquiera puede decir, bueno, pues las que se encuentran cerca de 100, ¿sí? 80 amperes, 90, ¿sí? Que sean low, y los que se encuentren 20, 30, por eso ahorita te mencionaba, si tengo 50 o 60 amperes, ¿en dónde lo dejo? ¿Arriba o abajo, no? Bueno, es donde le digo que hay pequeños lagunas, ¿no? La conexión a tierra de alta resistencia generalmente no requiere la eliminación inmediata de una falla a tierra, ya que la corriente de falla está limitada a un nivel muy bajo. Que decía, por eso no es forzoso y necesario tener que eliminar o deshacernos tan rápidamente de la falla. El esquema de protección asociado con la puesta a tierra de alta resistencia suele ser detección y alarma en lugar de disparo inmediato, ¿sí? Es decir, estos sistemas nos permiten, otra vez, que en lugar de que tengas que hacer la desconexión inmediata, pueda justamente hacer la detección, la alarma y programar acciones correctivas al respecto. Ahora, cuando hablamos entonces nosotros de falla a tierra, que es justamente de lo que hemos estado hablando, es disparar o no disparar. ¿Qué es lo correcto? ¿Disparamos o no disparamos un sistema? O sea, vamos a irnos a máxima protección a las personas, vamos a irnos a máxima continuidad en el sistema. ¿Eso ustedes creen que normalmente pudiéramos exclusivamente dejarlo a criterio? No, hay varias cosas que intervienen aquí, no nada más el criterio de mi sistema. Y entonces, HRG, ¿sí? ¿Cuándo es únicamente alarma? ¿Sí? En corriente de 10 amperes o menos, ¿sí? O sea, 5 amperes, 1 ampere, así ese tipo de 2 amperes, ¿sí? Cuando hablamos justamente de niveles de hasta 10 amperes y voltajes menores a 5 kilovolts, 480 volts, 2300 volts, 4160 volts. Cuando hablamos de esos niveles de voltaje, entonces, ¿qué nos dice? Que nos va a permitir hacer exclusivamente alarma. O sea, no quiere decir que no puedo disparar. Sí puedo disparar, pero a lo que se refiere es que tengo la opción justamente de solo alarmar. ¿Cuándo? Cuando se cumplen esas condiciones. ¿Dónde podemos encontrar información al respecto de eso que se está comentando? NFPA 70E, anexo O y CS. Y ahí va es donde esto, ahora sí que este resumencito así rápido que estoy mencionando ahorita, ahí lo pueden ampliar un poquito más la información por si necesitan sustentar eh, esas particularidades. Ahora, HRG es usado en sistemas de disparo y puede trabajar desde 0.5 hasta 100 amperes, y los voltajes, bueno, podrían ser desde 480 hasta 25 kilovolts o mayores. LRG, ¿sí? LRG, entonces ya vimos primero HRG, solo alarma y disparo. Ya, o sea, vimos cuáles son las condicionantes, ¿sí? Y LRG siempre dispara, ¿sí? LRG siempre dispara, lo cual significa que ahí no podemos utilizar resistencias de uso continuo, ¿sí? En el caso, cuando estamos hablando de solo alarma,
evidentemente necesitamos utilizar resistencias de uso continuo. ¿Por qué? Pues si voy a dejar ahí la falla 30 minutos, una hora, voy a dejarla X cantidad de tiempo, pues necesito que mis resistencias tengan la capacidad de aguantar uso continuo. ¿Sí? Y bueno, ya cuando hablamos de sistemas de disparo, pues dependiendo también justamente las resistencias, pues a lo mejor vamos a tener 5 segundos, 10 segundos, o sea, valores muy cortos en valores muy cortos previos al disparo que pueden o que deben aguantar nuestras resistencias. ¿Bien? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Preguntas? ¿No? Ok, si no hay, ya abrí el chat, no hay más preguntas. Continuamos. Bien, pues curiosamente, junto con las resistencias, la resistencia tiene una particularidad. Es un elemento, para quien las conoce, las resistencias físicamente, ¿sí? De hecho, por ejemplo, aquí nosotros podemos ver estos que estoy señalando, esos cajones que ustedes ven ahí, ¿sí? Alojan en su interior resistencias. Y si ustedes la pudieran ver, el interior de esas propias resistencias, la realidad es que lo que ustedes verían es, dependiendo del fabricante, porque sí depende mucho el tipo de fabricante, pero verían unos elementos así, por ejemplo, que parecen como unos fusibles. Digo, parecen fusibles así que parecen unos fusibles de media tensión, así. Se ven así, obviamente no son fusibles, pero digo, lucirían algo así como una especie de cilindros, ¿sí? Es a lo que me refiero. Otro tipo de fabricantes venían unas placas como tal, así se ven como pues sí, unas placas. En algunos otros fabricantes verían, si alguien recuerda, si no son tan jóvenes los que me escuchan, no hay algunos que no son tan jóvenes. En mis tiempos había unas resistencias para calentar el agua eléctricas que eran como una cerámica y traían un resortito así enrollado a todo alrededor. ¿Sí? Entonces también podrán ver de ese tipo de manufactura las resistencias. O sea, hay muchas, pero finalmente es un elemento simple. Es un elemento simple. ¿A qué me refiero? Un elemento muy sencillo, tal cual. O sea, de lo que se trata es que ese material presenta un valor de resistencia por naturaleza propia, con corriente o sin corriente, ¿sí? Presenta un valor justamente de resistencia, el material mismo del que está hecho. Esa es su característica. No tiene mayores ciencias en su construcción, como muchas cosas que han evolucionado grandemente y cosas así. No, la resistencia sigue siendo un elemento simple como la simpleza. Y eso, desafortunadamente, nos lleva justamente a características o a puntos en los cuales a veces es indeseable. Porque uno, es un elemento tan sencillo y otra vez decía yo de trabajo tan ingrato, porque puede estar funcionando ahí o no funcionando, pero nadie se entera, nadie avisa. La resistencia no dice, ahora que ya todo es muy computacional y muy moderno la resistencia no dice, oigan, ya fallé, ¿sí? Oye, me va a decir alguien por ahí, pero ahí tenemos nosotros la protección. Sí, la protección que te dice justamente cuando hay una falla, pero cuando no hay, no te dice que la resistencia está abierta. Ese tipo de protección que usas. No te dice si la resistencia parcialmente subió o el valor de la resistencia parcialmente subió o parcialmente bajó, ¿sí? O se cortocircuitó, ¿no? Esas protecciones que hoy utilizamos, justamente lo utilizamos para la detección de la falla con resistencias, pero no para saber el estatus por sí mismo de las resistencias. Oye, pero sí hay, sí, claro, 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 no estoy diciendo que no los haya, pues tan los hay que nosotros también vamos a hablar sobre estos dispositivos, ¿verdad? ¿Sí? Lo que estoy diciendo es que típicamente no se usan. Por eso es muy
nos olvidamos de la resistencia. No, pero ¿cómo no nos olvidamos? Porque alguien me va a decir, nosotros le hacemos mantenimiento 2 veces por año y no hay la posibilidad que entre estos 6 meses que no lo estamos haciendo caso a la resistencia pueda fallar. Claro, siempre existe la posibilidad de que esa resistencia entre periodo y periodo de pruebas pueda fallar. Latentemente siempre está eso. Bueno, por eso justamente entonces la importancia, y ahorita vamos a hablar más todavía al respecto, de la importancia del monitoreo de la propia resistencia. O sea, es decir, un elemento que nos provee justamente beneficios muy grandes en el sistema eléctrico para las condiciones de falla, pero pues, ¿quién cuida a este elemento? ¿Verdad? Por sí mismo, ¿quién lo cuida? Es igual que las plantas de emergencia. No, pues es que yo tengo plantas de emergencia, entonces si hay un problema con el suministro, pues yo ahí tengo mis plantas. Oye, y la pregunta siempre es, ¿y cómo sabes que están bien tus plantas de emergencia para que entren cuando deban de entrar sin falla? No, pues es que nosotros vamos diario también y las prendemos, ¿sí? Y lo que hacemos típicamente la gran mayoría de las veces es prenderlas y verificar que encendió y todo eso, pero entonces no verificamos el generador eléctrico per se, en qué condiciones se encuentra de su aislamiento. Pues hay muchos sistemas que son de respaldo, muchos sistemas que nos crean beneficio, como las resistencias, y que típicamente no los vigilamos. Es decir, justamente los sistemas críticos, los sistemas de respaldo, los sistemas de protección, no están vigilados a su vez, ¿sí? Entonces, ahí a veces pareciera incongruente, pero es una realidad. Bien. Ahora, cuáles son las ventajas, perdón, de, y desventajas, ¿sí? De los sistemas HRG, de los sistemas aterrizados a través de alta resistencia? Pues ventajas, otra vez, recuerden, se va dependiendo de las condiciones que hablamos hace un momento, pero bueno, HRG puede continuar trabajando incluso en presencia de una falla. Ya vimos hasta qué punto puede ser hasta el infinito y más allá, y en qué punto justamente ya no, ¿verdad? Solo un tiempo. Pero bueno, nos puede dar ventajas de continuar trabajando incluso en presencia de la falla. ¿Sí? Podemos eliminar los transitorios de sobretensiones que se nos presentan en el sistema. Podemos limitar la corriente de falla y minimizar los daños. O sea, para eso está propiamente diseñada la resistencia. Y reduce la exposición a fallas de arco en 80-95%. Es que vamos a reducir esta probabilidad. Es decir, las fallas a tierra, que cuando ya se vuelven un punto crítico y generan grandes liberaciones de energía, cuando en los sistemas de baja impedancia, es decir, en los sistemas sólidamente aterrizados, aquí también vamos a limitar grandemente esa condición debido a la limitación por las resistencias, es a lo que se refiere. Desventajas. ¿No? Aquí es donde ya entra lo que les decía hace unos minutos, que decía, oye, ¿por qué no utilizamos pues siempre los sistemas y en todos lados los sistemas aterrizados por medio de resistencia si tiene muchas ventajas? Bueno, primer desventaja, como les decía, no todo es belleza. No podemos poner cargas monofásicas, ¿sí? O sea, no podemos poner cargas que utilicen la fase y el neutro, ¿sí? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, un sistema 480 volts, donde todas las cargas son trifásicas, motores y bueno, todo lo que esté colgado ahí, sin problema. Pero de repente dicen, oye, ¿sabes qué? Es que si tenemos, por ejemplo, iluminación en 277 volts. Entonces, sí utilizamos cargas monofásicas en 277 volts. Ups, ya no podemos utilizar sistema por resistencias. Las resistencias pueden fallar. Pues, claro, es lo que les decía hace un rato. O sea, qué bueno que están, pero ¿y si fallan? Es decir, necesitamos monitorearlas para que los beneficios de la resistencia estemos seguros que se van a obtener cuando lo queremos.
Otra vez, las fallas a tierra podrían pasar desapercibidas si no se tiene monitoreo. Porque, y eso va de la mano con el siguiente punto. La protección de falla tierra en variadores, ¿sí? No está diseñada para sistemas HRG. O sea, esos dos últimos puntos se refieren a lo siguiente. El tipo convencional de protección de falla tierra que utilizamos en los sistemas, cuando utilizamos resistencias, particularmente la falla tierra, se puede ver comprometida. Y tú dices, ¿cómo que se puede ver comprometida? Acuérdense que esos dispositivos, vamos a hablar un poquito también sobre eso, están diseñados ¿para qué? Para encontrar altas corrientes. Y la resistencia, la HRG, está hecha para que provoque bajas corrientes. Entonces el riesgo que corres es la no detección de esas fallas. ¿Hay modo? Claro que hay modos, pero no son los modos que convencionalmente utilizamos, ¿sí? Ahora, ¿qué hay sobre la LRG? ¿Sí? Como lo veíamos hace un rato, la ventaja de continuar trabajando en presencia de una falla, esa ya no la tenemos. Esa ya no se puede contar con esa porque acuérdense que es directamente desconexión, ¿sí? Limita la corriente de falla y se minimizan los daños. También esa parte es parcial. ¿Por qué? Es parcial porque ahora los niveles de corriente ya no son 20 amperes, 10 amperes, sino ya podemos tener 200 amperes, 1000 amperes, 800 amperes. Entonces, por eso justamente dice, si las limitamos, ya no son 5000, ya no son 10000, ya no son 12000, ya no son n 1000, pero finalmente, ustedes, los daños ya no es lo mismo que tengan los equipos daño por 20 amperes a que tengan daños por 200 amperes, ¿verdad? Es por eso dice que limitado justamente a ese punto, ¿sí? Y las desventajas son exactamente las mismas para los dos sistemas, tanto los HRG como LRG. Ahora, es probablemente algunos de los que se encuentran aquí con nosotros ya tienen eh, en sus centros de trabajo algunas resistencias. Probablemente algunos justamente no, y es tal vez por los que se encuentran en este webinar, tratar de ver esto dónde se usa, porque no lo he visto con frecuencia. No en todos, también aquí en la parte de data centers. Actualmente en México lo que hemos visto es que hay muchas consideraciones para hacerlos alineados a cierta normativa, una que ya se está generando con mexicana, algunos otros que confían más en la normativa estadounidense y dicen, no, yo todo lo que diga uptime y así por el estilo, bueno, pero dependiendo los lineamientos bajo los cuales esté acogido el diseño, podríamos tenerlo en data centers, en minería, por ejemplo, en donde tenemos en la minería subterránea, es extremadamente común eh, que las subestaciones de arrastre tengan justamente sus resistencias de puesta a tierra del neutro, ¿sí? Y bueno, en la minería no solo o sea, puse algunos de los ejemplos, pero en varios de los sistemas también de la mina en otros voltajes mayores. O sea, ese que les hablé es un voltaje en baja tensión, pero también es muy común en voltajes en media tensión en la mina, en 13800 volts, en 23000 volts, en esos niveles de voltaje. O sea, digamos que en ciertos niveles de distribución de voltaje al interior de la mina, ¿sí? Todo lo que es pulp and paper, o sea, papeleras y cartoneras, típicamente también tienen muchos de sus sistemas con resistencias. Muchos de sus sistemas los tienen con resistencias. Toda la parte de oil and gas, bueno, no, perdón, corrijo, no toda la parte. Otra vez, sí vamos a tener algunas en onshore y otras offshore, o sea,
unos costa afuera y otros costa adentro. En refinerías vamos a tener sistemas también aterrizados por resistencia, en plataformas también vamos a tenerlo, en algunas TARS, algunos sistemas, los terminales de almacenamiento y reparto, también vamos a tener algunos sistemas aterrizados por medio de resistencias, o sea, ahí vamos a encontrar también estos sistemas, ¿sí? Sí, en generación, por ejemplo, en, en un ciclo combinado, en una termo, en muchos de los sistemas justamente donde requerimos particularmente los sistemas auxiliares propios de la planta generadora, como cuáles servicios auxiliares, simplemente los sistemas de enfriamiento. Y los sistemas de enfriamiento son críticos. Ya saben ustedes, ahora sí que ya ustedes reconocen la importancia de los sistemas de enfriamiento también en estos. Bueno, todos, por ejemplo, el nivel de voltaje en 4160 y 13200, 13800 volts para los servicios propios de la planta generadora, también justamente los vamos a encontrar con resistencia de puesta a tierra del neutro. En los sistemas de aguas, ¿sí? Tanto agua potable como aguas residuales, ¿sí? En ambos, por eso se pone agua y aguas residuales, ¿por qué? En los dos sistemas, ahí también es común que vamos a encontrar sistemas aterrizados por medio de resistencia. Entonces, aunque ustedes pensaban que no eran tan comunes, la realidad es que, mira, se acaban de dar cuenta que en este tipo de sistemas, en este tipo de sistemas eléctricos que se encuentran en estas industrias, todo lo contrario, son más comunes de lo que uno pudiera imaginar. Es decir, los encontramos frecuentemente. También, bueno, también ahorita hablé de varios niveles en media tensión, pero 480 volts también es muy común que se encuentren estos sistemas aterrizados por medio de resistencias. ¿Eh? Voltajes típicamente de 2400 volts y superiores, históricamente, otra vez, si se fijan, ponemos la palabra históricamente, usan LRG. ¿Por qué ponemos históricamente? Porque muchas de las veces no es posible utilizar la alta resistencia. A veces, muchas veces las consideraciones que se han venido utilizando durante mucho tiempo son las que nos llevan a la baja resistencia. Pero la ventaja es justamente que no en todos, otra vez corrijo, muchas de las veces digo, no dije todas porque a lo mejor por alguien me dice, no, pero sí, sí, muchas de las veces, si no todas, muchas, podríamos utilizar alta. ¿Con qué finalidad? Obtener mayores beneficios. O sea, la idea sería obtener mayores beneficios, como lo vieron, del uso en muchos aspectos de las resistencias. Y la realidad es que también esto que decimos que históricamente se han utilizado, tiene mucho que ver también por cómo históricamente concebimos el concepto de las protecciones. Y la mejor manera de identificar una falla, ¿sí? Es teniendo corrientes altas. Y cuando tienes corrientes muy bajas, se te empieza a dificultar gravemente la detección de esas corrientes, con cierto tipo de tecnologías convencionales. Con otras no vas a tener ese problema. ¿Hasta aquí vamos bien? Muy bien, no veo preguntas en el chat. Entonces, continuemos. Bueno, en la detección de falla tierra, y que tiene que ver con lo que les he venido diciendo, nosotros tenemos distintos métodos para hacer la detección o la evaluación de las condiciones de falla tierra, ¿sí? Uno de los más comunes, ¿sí? Es justamente este que estamos viendo en la parte de arriba, donde nosotros, a lo mejor lo han identificado mucho, en muchos tableros, donde se hace el puente de unión principal, ahí han visto que tiene un TC, ¿sí? Donde se une el neutro con la tierra, ¿sí? Donde estamos aterrizando el neutro, ahí justamente se pone un TC
Y básicamente, ¿qué consiste? Que cuando hay una falla tierra por algún problema de aislamiento que provoca una falla tierra, las corrientes de defecto van retornando hacia la fuente. Aquí pasan por este transformador de corriente y regresan hacia la fuente. Y entonces yo ahí lo que puedo hacer es ver esas corrientes. Es lo que yo les decía. Cuando yo tengo sistemas sólidamente aterrizados, pues es muy fácil que aquí se presenten altas corrientes porque son sistemas de baja impedancia. En el momento que yo vuelvo esto un sistema de alta impedancia, aquí la detección se vuelve compleja. Imagínense que tengo una detección a 1 amper. Ya se va a volver mucho más compleja utilizar esta y reconocerla, evaluarla y hacer algo. Es una de las más comunes como detección de falla tierra. ¿Qué otra tenemos? Justamente en algunos sistemas, esto sobre todo es eh, en sistemas europeos, ¿sí? ¿Qué vamos a tener? Normalmente este tipo bueno, esto hay dos maneras de hacerlo. Uno, por ejemplo, este puede ser un interruptor tetrapolar. Los interruptores tetrapolares, perdón, normalmente eso es más un concepto más europeo que americano, pero básicamente tú tienes un transformador de corriente en cada una de las fases, incluido el neutro, y funcionan bajo el principio de la sumatoria de corrientes de la fase A, de la fase B, de la fase C y del neutro debe ser igual a cero. Cuando no es igual a cero, significa que algo no está pasando por aquí y se está yendo por este lado que se está yendo por tierra. Entonces, bajo ese principio, entonces igual, hace la evaluación y ya. Ahora, igual que en el punto pasado, como son transformadores de corriente, pues las corrientes que van a marcar como diferenciales son más altas. Entonces necesitas justamente eso. O decía, si no es un interruptor tetrapolar, si es un interruptor tripolar convencional, típicamente lo que hace es con un transformador de corriente externo, colocarlo en el neutro y llevarlo hacia la unidad de evaluación de disparo del propio interruptor. Y igual que en el caso anterior que el tetrapolar, pues hace el mismo principio, ¿no? Entonces, este puede ser interno o externo dependiendo del tipo de interruptor. Y los de secuencia cero, ¿sí? Los de secuencia cero u homopolares o transformadores de corriente de núcleo balanceado son lo mismo. Cuando hablemos nosotros de un transformador, un toroide, cuando hablemos de un transformador de corriente de secuencia cero, cuando hablemos de un transformador de corriente de núcleo balanceado, ¿sí? Estamos hablando exactamente del mismo componente. Y entonces lo que tenemos justamente es todos los conductores activos, ¿sí? Pasan por el interior, por la ventana interna de ese transformador, de ese toroide, y igual que en el caso anterior, cuando las corrientes de defecto se están yendo por otro lado, él puede evaluar ese desequilibrio y finalmente mandar a hacer la protección del mismo. Esto, si te fijas en sistemas como tal, son los que normalmente más se usan o más, sí, son los más usados en la industria, pues por eso es que justamente, perdón, perdón, déjenme tomar un poco de agua. Sí, les decía, entonces requerimos de corrientes de detección altas. ¿Por qué? Porque entonces, es lo que decía, cuando yo tengo una LRG, tengo esa característica. Tengo corrientes no tan pequeñas y la falla tierra es fácil de evaluar, fácil de medir, porque las corrientes no son tan pequeñas. Entonces, eso me da la versatilidad en la detección con las protecciones convencionales que hoy venimos utilizando, ¿sí? Entonces, eso es también una de las cosas por las cuales cuando se hace el diseño de los sistemas, se utiliza LRG. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, es que si no, se me va volviendo cada vez más complejo. ¿Por qué? Porque muchas cosas se han venido haciendo como se hacían hace años. No quiere decir que estén mal, sino que hay mejores maneras de hacerlo, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces el rango de configuración de la falla tierra típicamente desde 20 a 200 amperes, ¿sí?
o desde 50 hasta cientos de amperios. ¿De qué depende esta configuración? De justamente los dispositivos de protección que estamos poniendo. De todos modos, nuestro máximo ajuste, cuando hablamos de cientos de amperios, estos cientos de amperios, los dispositivos de protección pueden llegar hasta 1200 amperes. Por lo que se podría llegar a decir algo como la característica de función de protección contra fallas a tierra de las unidades de disparo no se puede usar como un detector a tierra en sistemas aislados, por lo mismo, no hay corrientes, o con conexión a tierra por medio de alta resistencia. Otra vez, imagínense que yo tengo estos rangos y tengo una alta resistencia que estoy limitando a 10 amperes y hay una falla en este momento. ¿Cuándo creen que la podría detectar si tengo estos rangos de ajuste? Jamás, jamás podría llegarla a ver. Ahora, si tengo 100, si tengo 200, si tengo 400 amperes, ¿sí? Ahora sí puedo utilizarla con la protección convencional, ¿sí? Entonces les decía, eso también va siendo de la mano con lo que les acaba de comentar hace rato, ¿no? ¿Por qué se han venido utilizando más LRG que HRG? ¿Qué dispositivos brindan típicamente protección de falla? Bueno, esos todavía, aunque ustedes me van a decir, de esos ya ni existen. Les juro yo que los he visto y trabajando. Y los que los tienen me dicen, y una chulada porque todavía funcionan. Bueno, tenemos relés electromecánicos, interruptores de disparo electrónico que tengan justamente la función G, o sea, que sean LSI G particularmente, ¿sí? Relevadores, claro que sí, se me olvidó contarlo, pero también es relevadores. Y por ejemplo, en las minas, la corriente se limita, la corriente para bueno, la tensión de contacto a la cual puede estar sometida uno de los trabajadores, la limitan también con sistemas HRG. Otra vez, mismo principio, si yo estoy ya limitando de por sí la corriente de defecto, entonces yo ya estoy haciendo una limitación para la tensión de contacto porque se suma esta resistencia con la resistencia del propio usuario, ¿verdad? Y todo el sistema. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de lo que acabo de decir, ¿sí? En este ejemplo se muestra una barra, si se fijan ustedes aquí, dice, es uno de 3000 kVA, 13200, 480, 277, y nos dice que aquí tenemos un interruptor de 5000 amperes que tiene función LSI-G. Entonces, estamos hablando que este interruptor es un interruptor de 5000 amperios. Si nosotros vemos a cualquier fabricante de cuánto a cuánto va la protección de falla tierra de este dispositivo, nosotros nos vamos a encontrar que en algunos de los casos, ¿sí? El menor ajuste de este dispositivo va en 400 amperes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un interruptor muy grande, es de 5000. Y entonces típicamente vamos a encontrar el ajuste menor, dependiendo la marca, en 400, 500, 600 amperes. Y el ajuste máximo hasta 1200 amperes de falla tierra. Otra vez, imagínense que tenemos este interruptor y que tuviéramos un ajuste de 600 amperes más de 500 amperes y yo tengo una HRG y la tengo limitada justamente a 50 amperes. ¿Qué va a pasar si hay una falla? ¿Esta protección tendría oportunidad de abrir? Otra vez repito, vamos a suponer que tuviera el ajuste de la G en 500 amperes y tengo una alta resistencia y tengo que limitar las corrientes de efecto a 50 amperes. ¿Podría yo ver con este interruptor o su protección propia de falla tierra, ¿podría yo ver la falla tierra? Evidentemente no. O sea, está es más, aunque fuera un ajuste de 400 el que tuviera, ¿sí? Con una alta resistencia, no se ve. Entonces, sí se fijan por qué en todo esto lo que se ha venido haciendo es utilizar justamente la baja resistencia para tener la oportunidad de limitar a valores que los dispositivos de protección convencionales puedan ver,
Esa es también una de las razones. No tiene que ver nada más con la cuestión de, no, es que nos conviene más siempre te va a convenir más la alta resistencia. Otra vez, limitar a valores muy bajos. ¿Te va a complicar muchas cosas de la manera convencional? Sí, te va a complicar muchas cosas, claro. Entonces, las limitaciones del sistema LSIG, escasa sensibilidad de los métodos o equipos de detección de fallas a tierra resistente, ¿sí? Por eso ahí le ponemos, aún utilizan equipos Bender. Si utilizan equipos Bender que son altamente sensibles, la cosa cambia, ¿verdad? Comúnmente emplean transformadores de corrientes de relación X a 5 amperes, ¿sí? Que están integrados para señal de medida de relé funcional 50G o 51N, por lo cual no se logran medir corrientes residuales de baja magnitud, lo que hemos venido diciendo. La unidad analógica o electrónica con las mismas limitaciones de rango de corriente dificulta una coordinación de las protecciones en la función LSIG versus la de sobrecorriente. Entonces, aquí está justamente lo que decía. Por ejemplo, si nosotros vemos el ajuste mínimo que yo voy a tener en la protección, pues evidentemente se vuelve compleja. O si yo tengo un ajuste en mínimo, por ejemplo, en la nominal, que este marco dice, pues mira, te puede ir de 0,1 por IN, que la N es el marco mismo, pues ya te empieza justamente a complicar mucho más el ajuste de tus protecciones. Ahora entonces, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos justamente con la tecnología Bender? ¿Sí? Detección de fallas de bajo nivel, también conocidas como fallas de alta resistencia. ¿Por qué? Pues son fallas justamente en valores de corriente muy bajos, muy incipientes. Con nuestra tecnología de RCMs, la protección justamente de falla a tierra la podemos usar, perdón, ya sea para alarmas, conocer tendencias, también lo podríamos utilizar justamente para la desconexión y es útil en la detección de fallas de alta resistencia como el deterioro progresivo del aislamiento. Es decir, con unos RCM de Bender yo obtengo lo siguiente. Esto donde dice aquí el punto de shutdown son las protecciones convencionales que se activan una vez que se alcanza o se rebasa el valor de corriente, ¿sí? Una vez que se alcanza o se rebasa el valor de corriente, mandan a disparar los sistemas. ¿Qué hacen los sistemas Bender? Primero, notificación antes de llegar al punto crítico, al punto de no retorno, al punto grave, ¿sí? Y eso para que te dé tiempo justamente de hacer una acción correctiva. Y además, monitoreo online. ¿Qué quiere decir? Las protecciones no te hablan sobre esta historia y siempre la hay. Esa historia siempre la hay. Sino nada más desconectan y punto. Bueno, los sistemas de vender te monitorean justamente esa historia, que tú la puedas ver, por eso decía justamente indicación de alarmas y tendencias, o sea, cómo se han comportado las corrientes de defecto y esa notificación. Eso ahora lo podemos hacer aún justamente con corrientes de muy baja magnitud. Oye, Manuel, y si tuvieras ahí, por ejemplo, limitado, como decías tú, a 1 ampere, a 5 amperes, estos dispositivos tienen la capacidad de evaluar corrientes tan bajas, tienen capacidad de evaluar corrientes tan bajas como 10 miliamperes, ¿sí? Tienen la capacidad de evaluar corrientes tan bajas como 10 miliamperes. Entonces, nadie me lo preguntó, pero si me lo hubieran preguntado, la respuesta es sí, tenemos la capacidad de evaluar corrientes muy pequeñas que las protecciones convencionales en condiciones cuando se utilizan alta resistencia no sería posible detectarlas. ¿Sí? Y nosotros sí podemos hacerlo, con además la ventaja que acabo de decir, alarmas previas y monitoreo online. O sea, además de que podemos detectar esas corrientes pequeñas, podemos notificar todavía más abajo, en valores más bajos, y mostrar esa historia. LRG para coordinación de disparo. LRG puede ser ventajoso para permitir la coordinación de la protección de protecciones aguas abajo. Lo que les decía, o sea, altas corrientes, pues es más fácil que las protecciones aguas abajo podamos hacerlos. Ahora, también hay algunos desafíos interesantes en los sistemas de múltiples fuentes, ¿sí? Porque cuando tú tienes justamente múltiples fuentes y cada una de esas fuentes va a tener
sus resistencias propiamente también, pues necesitas hacer ciertas configuraciones del sistema. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando se enlacen, que típicamente a veces están separadas, pero cuando se enlazan, o sea, sistemas acoplados, pues el valor de tus resistencias, bueno, no es que cambie el valor de las resistencias, cambia justamente la arquitectura propia del sistema, por ende, el valor de las resistencias también ahora se ve como si fuera diferente. Entonces, el problema es que en baja tensión podrías utilizar contactores para hacer alguna desconexión de las resistencias, pero en media tensión, hacer desconexión de las resistencias se vuelve prohibitivo. O sea, ahí en media tensión hacer, digo, no es lo mismo tener un contactorcito ahí, eh, para que nos abra, vamos a suponer, 20 amperes de la resistencia para desconectarlas y en baja tensión, que tengamos que hacer esos mismos 20 amperes o lo que sea, pero utilizarlos, por ejemplo, para 4160, ¿verdad? Se empieza a volver prohibitivo. ¿Sí? Entonces, ahí hay justamente puntos muy importantes que cuando nosotros hacemos la configuración de estos sistemas, es importante que nos lo digan, porque justamente lo que hacemos ahora es, tienes un sistema que está, o sistemas que están, que pudieran o que pueden estar conectados, otra vez como decíamos, ustedes saben que ese tipo de enlaces típicamente no están al 100% del tiempo cerrados, pero entonces lo que hacemos justamente, forzar a modo pasivo cuando el interruptor de enlace está cerrado. Y entonces lo que hacemos es comunicar a los sistemas. ¿Para qué? Para que entonces uno de el que yo decida, ¿sí? Se me vaya a modo pasivo y todo el sistema no vaya a generar una condición ficticia en el análisis y hacerme disparos que no debiéramos tener, ¿no? Bueno, ahí les voy a hablar un poquito sobre algunas. Tenemos dos familias de dispositivos. Bueno, aquí nada más te van a tener que aventar un pequeño videíto. No se preocupen, dura 1 minuto. Ah, chile, no es latino. A ver, ¿dónde está Estimado mi? Manuel, Sí. hay Ah, una pregunta que a lo mejor sería bueno responderla quizás antes, ¿no? adelante. Mira, Carlos Rivera pregunta, para casos donde los sistemas contienen altas corrientes armónicas en el neutro, los equipos vender, ¿cómo los gestionan? Buen punto. Muy buena pregunta. Oye, ¿es Carlos Rivera el que canta? ¿Ya tenemos gente famosa escuchándonos? No lo sé, pero bueno, a ver si ahorita nos responde. Qué buenas preguntas hace Carlos Rivera. Mira, afortunadamente, buen punto. Afortunadamente los sistemas de vender tienen la capacidad no solo de poder evaluar eh, componentes armónicas, sino incluso componentes de corriente directa. O sea, la realidad es que los equipos de vender, no, o sea, cierto, yo trabajo aquí en vender, ¿verdad? Pero la realidad es que son unos equipos con un desempeño altísimo y con una tecnología de punta donde dices, no solo consideramos frecuencias fundamentales, de hecho, bueno, igual y ahorita no, ya no nos va a dar tiempo, pero si entras a los posteriores webinars que estamos viendo, o si nos contactas ya directamente, te podemos mostrar ahí toda la parte de nuestros datasheets para que veas que los rangos de detección de frecuencia que hacemos son bastante amplios. Y cuando te hablo bastante amplios, es que nosotros particularmente sí hacemos esas consideraciones de frecuencia, que muchos otros también viene justamente el punto ahorita que acabas de decir. Ahí te va. Muchos dispositivos de protección de falla tierra convencionales, en su momento, el módulo de disparo electrónico hacía disparos en falso por armónicos. Después le pusieron filtros para que ya no hiciera disparos. Pero entonces ya no hace disparos, pero el problema es que tampoco hace la detección, ¿sí? Porque la gran mayoría de esas protecciones son tipo A. Y al ser tipo A, justamente, este, solo funcionan a 60 Hz. Y nosotros tenemos dispositivos que son tipo A,
para cierto tipo de sistemas y también tenemos tipo B para otro tipo de sistemas. ¿Qué son los tipo B? Que me van a hacer detección en frecuencia fundamental, en pulsante, si es que tengo, por ejemplo, variadores de velocidad, y me lo van a hacer, o electrónica, no, corrijo, no variadores, electrónica de potencia, y incluso buses de corriente directa. No, la respuesta es sí, sí tenemos el, la capacidad de hacerlo, y no es el cantante, ya no lo aclaró. Espero que haya sido la respuesta. Este, si nos dices por ahí por el chat, en lo que se ve si es que se deja ver el videíto. Ahí está, Sí, ya ya contestó jaló. por ahí que enterado, Manuel. Que gracias. Pues continuamos si quieres con el video. Sí. Bien. Entonces, aquí viene, aquí viene estos que acaban de ver, son los dispositivos de vender para utilizar bajo los distintos entornos, o sea, alta resistencia, baja resistencia, una parte importante también dónde se está utilizando, sí, me refiero en altitud, sí, porque aquí sí es una cuestión fundamental y prioritaria saber la altitud de trabajo de dónde se está utilizando. Pero a ver, yo les preguntaría, ¿qué pasa? Primero, ¿por qué podría fallar una resistencia? Una resistencia podría fallar por cientos de cosas. Podría fallar por falta de mantenimiento, podría fallar por un problema en la conexión, podría fallar porque se meten animalejos, podría fallar, o sea, por deterioro, por condiciones climatológicas, por muchas razones. Y ahora, ¿qué pasa? La pregunta sería, ¿qué pasa si mi resistencia falla? ¿Qué se les ocurre que puede fallar? ¿O qué puede pasar, más bien, si la resistencia falla? ¿Qué se les ocurre que pueda pasar si este elemento que decíamos tan noble y tan sencillo falla? ¿Se les ocurre que algo pase o no pasa nada en nuestros sistemas si la resistencia falla? Ya no que hay una falla en el sistema, sino que la resistencia falle y haya una falla en los sistemas. ¿Qué nos ponen por aquí por el chat? Ven. Los equipos se someten a voltajes desbalanceados fuera de rango. Las corrientes ya no son como las calculadas. Exactamente. Muy bien, es correcto. Las apreciaciones perdón, no, no son apreciaciones, los puntos que están poniendo, sí, es muy correcto. El sistema está diseñado para trabajar de cierta manera, ¿sí? Y lo primero es, ¿qué me puede pasar? Imagínense. Dice, cable de conexión a tierra roto, pérdida de conexión, falla en la resistencia, corrosión, el robo del conductor. Eso sucede, el robo de conductor sucede en otros países. En México, evidentemente, nunca veríamos que eso pasara, ¿verdad? Pero bueno, como pasa en otros países, se pone como una posibilidad. Ustedes saben que aquí en México jamás esa probabilidad la descartamos, ¿no? Pero entonces, justamente las razones son muchas. ¿Y qué pasa si este cable de conexión o se robaron se abrió o se robaron el conductor? ¿Qué es lo que va a suceder? Así de sencillo. Acabamos de convertir esto en un sistema aislado, porque en el momento que esto, que estaba aterrizando por medio de la resistencia, se abre este circuito, ya es un sistema aislado. Y entonces yo puedo pensar que todo está bien, que ni siquiera hay corrientes de falla, porque, pues evidentemente dices, no hay corriente, no hay ni un amper, ni medio amper, ni un cuarto de amper. Pues eso significa que todo está perfecto y todo está funcionando bien.
o también significa que las resistencias están abiertas, que son el conductor, que cualquiera de esas situaciones que me hicieron perder esa continuidad en el circuito, ¿sí? O sea, lo convertí en un sistema aislado. Por el contrario, ¿qué pasa si se cortocircuita la resistencia? ¿Y por qué se va a cortocircuitar la resistencia? Porque se metió al gabinete, se metió una rata, un tlacuache, una víbora, lo que sea por el calorcito y ahí, ahora las resistencias están cortocircuitadas, ya no abiertas, sino cortocircuitadas. Bueno, pues ahora estoy peor. Ahora lo que tengo es un sistema sólidamente aterrizado y también mi sistema de protección puede estar comprometido. ¿Sí? Puede estar fuertemente comprometido y como alguien lo comentó por ahí, justamente mi sistema está configurado a la detección de cierto tipo y todos mis equipos por ende hacen esa detección. Entonces, ese es el gran problema. ¿Sí? Ahí están algunos de los ejemplos de lo que les estoy poniendo. Vean, que puede pasar y que podemos no notar. ¿Por qué? Porque presumimos que el hecho de que estén ahí las resistencias es que están funcionando, pero ahí están viendo muchos ejemplos reales, tal cual, de lo que ha pasado, que están las resistencias, pero como si no estuvieran. Entonces, la importancia del monitoreo de la resistencia radica en eso, en que ese elemento tan importante para la protección de mis sistemas, radica en que ahora yo voy a saber si esa resistencia está abierta, si esa resistencia está en corto, si esa resistencia su valor ómico bajó, si esa resistencia su valor ómico creció. O sea, cualquier cosa que le pase a la resistencia, ahora lo voy a saber y el sistema me lo va a notificar remotamente, ¿sí? ¿Con qué finalidad de saber, oye, tus resistencias? Ahora no te estoy notificando que hay una falla a tierra en el sistema. Te estoy notificando que tus mismas resistencias tienen un problema. Oye, entonces no me va a notificar la falla tierra. Claro, también te va a notificar que hay una falla tierra, pero te va a notificar en primera instancia, porque es lo más importante justamente en este sistema, que las resistencias estén operando bien. ¿Sí? Y los componentes de este sistema, como ustedes lo ven aquí, ¿sí? Es el propio relevador, un acoplamiento un coupling device, para un acoplador de voltaje y un toroide, ¿sí? Eso es lo que nosotros vamos a tener justamente. Aquí les estoy mostrando más o menos, cómo se ven cómo se ven nuestros coupling devices y bueno, y los toroides también, ¿sí? Tenemos las cuatro familias de equipos. ¿De qué depende? Dos para alta resistencia, dos para baja resistencia. Dentro de las variantes de los dos, uno es para trabajar hasta 2000 metros y otro es para trabajar hasta 5000 metros. ¿Sí? Esa es la diferencia entre esos cuatro, perdón. Y bueno, también hay uno que es el RC 48N, justamente, que también es de la familia. Digamos que esta es una aplicación un poquito más para aplicación en minería, pero bueno, también es un dispositivo con el que se cuenta. Se tienen ¿cómo lo voy a ver? Por medio del web server, donde se tienen ahí muchas mejoras para yo poder estar viendo todo, ver las tendencias, graficar los datos o bajar los datos, descargarlos, los históricos, todo eso. No necesito de un software adicional, lo puedo hacer por medio de ese web server. Entonces, ¿cuáles características tenemos justamente para los equipos de monitoreo en tiempo real de las resistencias y el sistema? ¿Sí? Detección de resistencia abierta, respuesta en frecuencia y capacidades de medida, ¿sí? Detección de corriente y voltaje de DC sobre la resistencia, ¿sí? Monitoreo de parte de lo que le comenté hace ratito a Carlos Rivera, ¿sí? Monitoreo de voltaje por fase, solo para los modelos 700. Comunicaciones, Modbus RTU o Modbus TCP, cualquiera de los dos. Interfase de usuario gráfica, es decir, no necesita software, es por medio de un web server. Voltaje de alimentación amplio, o sea, el power supply por en sí del equipo, que va desde los 48 volts, ¿sí? O sea, podemos tener 125 de alterna, 125 de directa, 220 de alterna, podemos usar muchos voltajes. Una alarma sonora para cuando suceden los eventos, la parte de compatibilidad ROS que tiene que ver justamente con el desecho ya una vez que se van a desechar los componentes, que el porcentaje de reutilización de los componentes debe de cumplir con los estándares ROS y altura de trabajo sí, hasta 5000 metros para la familia 700, o sea, 700 y 750.
Entonces, ¿qué necesitamos justamente como mínimo básico para determinar tanto resistencias como nuestros monitores? El voltaje del sistema, la corriente que va a fluir sobre la resistencia, ¿sí? Y el valor nominal de la resistencia. Aquí ven algunos de los coupling devices que podemos tener, por lo cual, si se fijan, podemos monitorear únicamente hasta 23 kBs, ¿sí? Únicamente hasta 23 kBs. Y podemos, por ejemplo, para el 500 y el 700, el NGRM 500 y 700, hasta 100 amperes. Y para el 550 y 750, ¿sí? Desde 100 hasta 2000 amperes, ¿sí? Entonces, esto es justamente las variantes que tenemos. Entonces, si se fijan ustedes, podemos cualquier valor hasta 2000 amperes en 23,000 y bueno, todos los voltajes hacia abajo, ¿sí? Entonces, una gama muy amplia de aplicaciones.